Gracias al Señor en esta tarde por esta preciosa oportunidad que nos brinda de poder estudiar juntos la palabra del Señor, que tanto bien nos hace a nuestras vidas. La palabra del Señor es la que nos transmite fe, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y hoy necesitamos mucha fe. En estos momentos en que estamos viviendo situaciones difíciles, que verdad nos entristecen, saber que uno ya se fue, que otro ya se fue, nos entristece. Pero sabemos que Dios nos ayudará, que Él está bajo su control todas las cosas y está Él preparando la bendición para nosotros. En esta hora vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Como esta expresión la dijo Dios a través de las Sagradas Escrituras, es que nosotros debemos darle total credibilidad, absoluta seguridad que todo lo que habla la palabra de Dios es la voz de Dios. Y si es la voz de Dios, es que nosotros tenemos que estar prestos a obedecer tal como dice la palabra del Señor. Partiremos entendiendo que hay un solo Dios, como lo dice acá la palabra base que estamos estudiando. Un solo Dios. No hay varios dioses. Por lo tanto, debemos llamar a nuestro Dios único Dios. Él es el creador del cielo y de la tierra y del hombre. Por lo tanto, entendemos que no le podemos atribuir a otro personaje todo lo que ven nuestros ojos, porque todo es creación del único Dios y no hay otro. Así lo dice la palabra fiel de Dios. Esta palabra que nos convoca en esta hora dice también que hay un solo mediador. Y dice ahí que es su nombre, Jesucristo. Él es el único mediador según las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, entenderemos qué quiere decir mediador, para así cumplir con la palabra del Señor. Mediador es aquel que se pone en medio de dos, al medio, mediador. Entre dos partes, el que está allí al medio. Y está para mediar y lograr un acuerdo entre las dos
partes y el mediador tiene tal responsabilidad que para solucionar el problema de aquellos dos y él está al medio, si es necesario, tiene que culparse y admitir responsabilidad entre aquellos dos. De manera que nuestro Señor Jesucristo se puso allí como mediador y cumplió las órdenes del Padre, porque el Padre fue el que le dio esta misión de mediador entre Dios y el hombre. Podemos ver a través de la palabra del Señor en Isaías, capítulo 42:1, donde dice que el mediador fue elegido por nuestro Padre Dios. Y dice acá: he aquí mi siervo, yo le sostendré, escuche, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Él, mi escogido, traerá justicia a la tierra. Podemos ver entonces que estas palabras fueron dichas por el Padre Dios refiriéndose exclusivamente a Jesús, a su escogido. De manera que podemos entender ahora por qué necesitábamos un mediador que traiga justicia a la tierra. Después que el hombre pecó, con la desobediencia a Dios, sabemos que hubo una separación entre Dios y el hombre. Y la separación radicó exclusivamente en aquella comunión que tenía el Padre Dios con el hombre. Todo aquello se perdió, de manera que desde ese momento ningún hombre tuvo acceso al Padre Dios, ni tampoco acceso a las dimensiones celestiales. Producto de la desobediencia del hombre, con la cual ingresó el pecado a toda la humanidad. Y esto lo podemos entender muy bien a través de Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces entendemos que todos quedamos comprometidos e involucrados en el pecado. El Padre Dios, en su gran amor y misericordia, nos preparó de antemano un libertador y un salvador, un mediador, al que vino anunciando a través de cada libro de las Sagradas Escrituras
hasta su fiel cumplimiento de esta promesa cuando nace el niño Jesús. Podemos entender a medida que vamos avanzando que Jesús creció y cumplió este evento de mediación. Vemos que Jesús tiene que ir allí a la cruz, donde Él carga todo el peso del pecado, haciéndose pecador sin haber cometido nunca un pecado. Él cargó el pecado de la humanidad, yendo allí a la cruz a sufrir, porque sufrió todo el peso de nuestro pecado. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice que Jesús nunca pecó. Por eso Él fue la ofrenda perfecta de mediación, porque Él nunca pecó. Fue la ofrenda perfecta de mediación entre Dios y el hombre. A través de ese sacrificio cruento en la cruz, Él reconcilió al hombre pecador con Dios. Quiere decir que el pecado que nosotros debíamos pagar, lo pagó el único mediador. Y nos dio la gran bendición de reconciliarnos con el Padre Dios. Al morir Jesús en la cruz, salda y paga de esta manera nuestra deuda de pecado y nos redime a través de su sangre bendita y preciosa. Por eso decimos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El castigo que nos esperaba a nosotros era un castigo eterno. Era un desprecio inminente de Dios para toda la humanidad. Pero vemos que Él envió a Jesús, su Hijo amado, para que entendiéramos que a través de haber dado a su Hijo único y amado, Él nos ama demasiado. Él nos ama entrañablemente. Podemos entender que hoy, a través de el único mediador, Jesús o Jesucristo para nosotros, hoy tenemos el gran privilegio de gozar de las bendiciones de Dios en esta tierra, porque Dios nos bendice cada día. Y a través de el mediador que nos reconcilió con el Padre a través de tremendo sacrificio y dolor, hoy día podemos anhelar con esperanza
los beneficios celestiales que nos esperan allá en la gloria del Padre. Allí, en la gloria del Padre, junto a Jesucristo, nuestro único mediador, como lo dice el texto base que hemos utilizado. Es importante entender esto. Ningún ser humano podría haber sido el mediador, porque todos los humanos estábamos comprometidos en el pecado original. Por lo tanto, entendemos que Dios toma a un ser celestial, sin pecado, y lo encarna por obra del Espíritu Santo en una mujer humana. Bendito sea el Señor. Y dice acá en Mateo 1:35, Dios envía al ángel a conversar con aquella mujer. Y le dice, el santo ser, bendito sea su nombre, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Le dijo el santo ser que nacerá, porque este santo ser nunca tuvo relación con el pecado, ni menos con la debilidad de la carne que tenemos todos los seres humanos. Entendemos en Hebreos 5, 2 y 3, vamos a comprender mejor lo que estamos tratando de comprender en esta tarde. Dice que en el Antiguo Testamento el ministro o sacerdote estaba rodeado de debilidad. ¿Por qué? Porque eran seres humanos rodeados de debilidad. Y dice, por tanto, el ministro del Antiguo Testamento o el sacerdote debía oficiar sacrificio primero por él y luego por aquellos penitentes. Por lo tanto, el santo ser llamado sumo sacerdote es el que medió para un nuevo pacto. Por lo tanto, entendemos en esta hora que no se puede llamar a nadie en esta tierra mediador. Mediador es como lo dice la palabra, un solo mediador, porque
Él fue allí a la cruz cargando nuestro pecado y nos hizo el gran favor con tanto sacrificio de reconciliarnos con el Padre, de manera que el mérito absoluto y el privilegio de este ser sin mancha, único mediador entre Dios y el Padre, por lo tanto, solo le corresponde a él llamarse mediador por el evento que él cumplió a favor de nosotros, la humanidad. De manera que entendemos que este ser santo, que nació por voluntad del Padre y que fue engendrado en una mujer favorecida, cuyo nacimiento fue por obra del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 9, versículo 26 dice: Cristo se presentó una sola vez y para siempre. Con este evento de el haber ido a la cruz cargando nuestro pecado, el pecado que nos tenía separados del Padre Dios y de las dimensiones celestiales, dice que fue hecho una sola vez, porque ya Él nos reconcilió. Ahora estamos reconciliados. Si no hubiese sido así, yo hoy no estaba predicando, ni usted tenía aquella facilidad y bendición de doblar su rodilla y comunicarse con el mismo cielo a través del mediador Jesucristo, llegar allí al Padre. Cristo ya cumplió la misión de mediador. Una sola vez medió por nosotros y nos dio las grandes bendiciones de poder llamar Padre Dios al único Dios. Romanos capítulo 8, 34 dice algo importante. Hoy Jesucristo para nosotros, los hijos de Dios, es intercesor. Y lo vamos a ver a través de su palabra. Dice: ahora Cristo está a la diestra del Padre, o sea, está a la derecha del Padre, allí en la gloria junto al Padre. Y dice Romanos 8:34, intercediendo ante el Padre por nosotros. Entenderemos qué quiere decir interceder. Interceder quiere decir hablar a favor de una persona, defenderla, ayudarla para bien. Eso precisamente es lo que hace cada día
cada minuto, cada segundo, nuestro Señor Jesucristo, interceder por usted y por mí ante el Padre. Vemos que a través de la palabra del Señor entendemos que cuando los discípulos se dieron cuenta y lograron captar que Jesús debía volver al Padre, había un dolor muy grande en el corazón de los discípulos. No querían separarse de Jesús. Y en Jesús también había tristeza y dolor porque no quería dejarlos solos en este mundo. Por eso intercedió por sus discípulos. Oró al Padre en una sentida oración, una oración de intercesión maravillosa, la cual usted puede leer, y le invito a que pueda leerlo en su casa. Es maravillosa la oración de Jesús de intercesión, no solo por sus discípulos, como lo vamos a leer. Dijo Jesús al Padre: Padre, yo te ruego por ellos. Te ruego por los que tú me diste, porque tuyos son. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque ellos no son de este mundo, porque yo tampoco lo soy. No solo te ruego por los discípulos, sino también te ruego por los que han de creer en mí por las palabras que les prediquen los discípulos. Esto quiere decir, estimado hermano, estimada persona, que Jesús, antes de irse de esta tierra, oró por todos nosotros. Oró diciendo: por los que han de venir, guárdalos de este mundo. Por nosotros, que nos convertimos posteriormente. Y también por aquellos que se han de convertir, aquellos que están dentro de este plan eterno de salvación. De manera que Él intercedió por toda la humanidad, por los que hoy somos hijos de Dios y por los que van a ser también. Luego, antes de irse a la gloria del Padre, donde Él mismo lo dice: porque yo no soy de este mundo. De manera que les hizo un ofrecimiento a los discípulos. Les dijo: no los dejaré huérfanos. Voy a llegar al Padre y le voy a rogar que les envíe el Consolador, para que
el Espíritu Santo les recuerde todas las cosas que yo les hablé estando con ustedes. El Padre, Dios, escuchó la petición de su amado Hijo Jesús. Y en su gran amor y misericordia por nosotros, envió al Espíritu Santo. Estaban todos reunidos allí celebrando Pentecostés en el aposento alto. Estarían alabando, glorificando y engrandeciendo el nombre de Dios, y allí descendió el Espíritu Santo sobre ellos, y hoy el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Por eso, a través de la palabra de Dios, hemos leído, entendemos y creemos lo que dice, que somos templos del Espíritu Santo. Dice algo muy importante y muy sensible la palabra del Señor. Y lo vamos a leer en el libro de Romanos 8:26. Dice: el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades como humanos. Nos enseña cómo tenemos que pedir a Dios, el Padre. Escuche esto. Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles ante el Padre. ¿Qué quiere decir? Gemidos indescriptibles, que bajo esta naturaleza que vivimos mientras estamos en la tierra, donde los hijos de Dios compartimos la naturaleza de esta tierra natural o carnal, y también la naturaleza espiritual. Por lo tanto, no podemos interpretar a cabalidad este misterio del Espíritu Santo. Pero cuando vivamos solamente bajo la espiritualidad de nuestras vidas, cuando lleguemos a la gloria de Dios, donde la carne no entrará, entonces podremos entender este misterio bajo las dimensiones espirituales. Pero hasta donde nuestra mente finita puede comprender, entendemos que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. El Padre escucha la intercesión de Jesucristo por nosotros y también la del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Si no fuera así, en nuestra naturaleza que compartimos en esta tierra, no podríamos lograr
ser hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Veremos y comprobaremos cómo Jesús mismo nos dio a entender que Él intercedía por los discípulos desde la tierra. Hoy intercede desde los cielos porque está a la diestra del Padre. Pero mientras estuvo en la tierra, quería que entendieran que Él desde acá intercede y que también intercedería allí desde la gloria del Padre. Esto lo puede usted leer en Lucas capítulo 22, 31. Dice la palabra de Dios, a través de una parábola habla Jesús a sus discípulos y sus seguidores mientras estuvo en la tierra. En aquellos momentos en que Jesús ya estaba para ser crucificado, en Jerusalén se vivían situaciones de mucha inquietud. Y vemos que Jesús le habla especialmente a Pedro. Y le dice a Pedro, Pedro, cuídate, porque Satanás te va a zarandear, te va a sacudir como trigo. Pedro le dice, Jesús le dice, yo he rogado, quiere decir, he intercedido, he rogado al Padre para que tu fe no falte. Bendito sea el Señor. Lamentablemente, tenemos que decir que la fe de Pedro faltó. Porque cuando Jesús le dijo que Satanás lo iba a zarandear, Pedro entendió que Jesús le estaba hablando de la fidelidad de él, de Pedro, hacia Jesús. Entonces Pedro le dijo, no, Señor, yo te voy a ser fiel. Jesús, si te encarcelan, yo voy a ser encarcelado contigo. Si te matan, yo voy a morir contigo. Sin embargo, Jesús le profetizó que él le negaría 3 veces y el gallo cantaría. Así mismo sucedió. Pero vean ustedes que Jesús le dijo a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Bendito sea el Señor, que en estos momentos en que nosotros estamos pasando por una situación triste, hoy Jesucristo también ruega por nosotros al Padre para que nuestra fe no falte. Y alabado sea el Señor, porque aún estamos con la ayuda de la intercesión de Jesucristo, estamos en pie, con fuerzas para seguir adelante, esperando en la misericordia de Dios, que pronto vendrá
y acabará esta pandemia y podremos con libertad adorar, alabar y glorificar al Dios que lo merece todo, al único Dios que merece toda honra y toda gloria, y al único mediador, Jesucristo, por el cual llegamos al Padre. Por eso oramos y decimos: Padre, en el nombre de Jesús, te ruego esto, te ruego el otro. Para concluir, vamos a entender cómo Jesús intercedió por sus discípulos, y no solo que intercedió, sino que quería que ellos entiendan que Él iba a interceder siempre por ellos y por toda la humanidad. Y esto lo hizo a través de una parábola que les cuento para concluir. Y esta parábola es sobre la higuera estéril, que quiere decir un árbol que no da frutos. Y aquí veremos claramente cómo el Señor Jesús les dejó a ellos claro que Él siempre intercedería, y se los explicó a través de esta parábola que les cuento. Jesús tomó como ejemplo esta parábola, que es un lenguaje figurativo, con el cual Jesús toma ejemplo de elementos naturales de esta vida para llevarnos a entender los misterios espirituales. Les dijo Jesús: un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar frutos a la higuera y no los halló. No había ningún fruto en la higuera. Y le dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los hay. Como esta higuera no da fruto, córtala, porque está inutilizando la tierra. El viñador, que estaba a cargo de esa higuera, le ruega al viñador, al dueño de la viña, y le dice: no la corte todavía, dele un año más, y en ese año yo voy a cavar alrededor de ella, la voy a abonar, la voy a regar y voy a hacer todo lo que está de mi parte. Y si con esto la higuera no da fruto, entonces la corta. Vamos a interpretar esta parábola para que podamos entender que Jesús en aquel tiempo quería que los discípulos entiendan que Él intercede y que hoy intercede también por nosotros. El dueño de la viña es el Padre Dios, el que cuida la higuera, que la poda, le echa agüita, ha cavado en ella
es Jesucristo. Y la higuera es usted y somos todos nosotros, los cuales tenemos la responsabilidad desde que nos convertimos y le entregamos nuestra vida a Dios. Nuestro deber es dar frutos, cada uno de nosotros. Vemos nosotros a través de su palabra cuáles frutos tenemos que dar nosotros. Por supuesto que no higos, no, sino lo que dice Lucas capítulo 3 versículo 8. Dice que debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Esto implica entonces que debemos demostrar una buena conducta, un buen proceder acorde con nuestra madurez y crecimiento espiritual, para que así podamos dar testimonio a aquellos que nos rodean que hemos sido transformados por el poder de Dios. Entendemos que el Padre Dios procederá con mucha severidad. Le dijo al viñador: esa higuera no da fruto, córtala. No da fruto, hace 3 años que no da fruto, ya debía dar. De manera que podemos entender cómo Jesús daba a explicar que Él, siendo el viñador, el que intercede, el que hace todo por la higuera, en este caso por nosotros, Él intercedió y le dijo al dueño de la viña: no la corte, déjela 1 año más y yo voy a hacer todo lo que está de mi parte. Bendito sea el Señor. Si no fuera por la gran ayuda que tenemos de Jesucristo, no podríamos hacer nada. De manera que podemos ver que nuestro deber es dar frutos. Usted me dirá: ¿pero qué frutos? Le invito a leer Gálatas 5. Ahí nos explica los frutos de la carne, los frutos que da aquel que es carnal, y los frutos que debemos dar nosotros, que somos espirituales. Y por lo tanto debemos dar frutos espirituales. Ahora tenemos que preocuparnos, cada uno de nosotros, en dar esos frutos espirituales. Jesucristo intercede al Padre por nosotros, nos ayuda grandemente, pero yo y usted, como hijos de Dios, tenemos que poner de nuestra parte con la ayuda de nuestro Dios. El propósito de Jesús en la tierra y el propósito de Jesucristo hoy, que está allí a la diestra del Padre, es que ninguno se pierda, porque para eso reconcilió
la humanidad con el Padre para que ninguno se pierda y podamos llegar a aquellas dimensiones celestiales para vivir una eternidad al lado de nuestro Padre único y al lado de nuestro mediador único. Que Dios nos bendiga en esta tarde, que Él selle su palabra en nuestros corazones. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias porque a través de su palabra usted nos va instruyendo, nos va enseñando de manera que vayamos comprendiendo los misterios de su palabra y también, Señor, vayamos haciéndolos, no solo escuchando, sino que poniéndolos por obra. Con su ayuda, todo lo podemos. Ayúdenos para dar fruto. Ayúdenos para entender que su palabra es santa y bendita, Señor. Le ruego por todos aquellos, mis hermanos, mis hermanas, los jóvenes, los niños y todos aquellos que gustan oír la palabra de Dios, que llena de paz nuestros corazones y comprendemos cuán grande es el amor de nuestro Dios. Sea usted dándonos la fe en estos momentos, que no nos falte la fe para seguir adelante, porque pronto, Señor, viene la respuesta del Dios de amor y misericordia. Le damos gracias y todos se lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.